Mide presenta Economía de Vestidor. Las opiniones que escuchas en este programa son de quienes participan en él y no representan la postura del Museo Interactivo de Economía. Este es un espacio para conversar, opinar y disfrutar el fútbol. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Economía de Vestidor del Museo Interactivo de Economía MIDE, que en la calle de Tacuba número 17 acaba de montar una expo preciosa que se llama Pasa el Balón en el marco de la Copa del Mundo 2026. Están todos ustedes bienvenidos a visitarla durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Vengan a las charlas, a las muestras y a las experiencias de la expo. Se la van a pasar increíble. Yo soy Eder Bayuelo, en internet me dicen Tío Leyendas, y en este episodio vamos a hablar de la economía detrás del Mundial, mi tema favorito de este año, por supuesto. Hoy estoy con dos grandes invitados y los voy a presentar para que ustedes los conozcan. Erasmo Sarasúa es doctor en Educación y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación, con una trayectoria como conferencista para el Comité Olímpico Mexicano y diversas instituciones académicas desde el Mundial 2010. Colaborador frecuente en medios como ESPN, Forbes y El Economista, Erasmo se especializa en el análisis geopolítico y de infraestructura de los megaeventos deportivos, diseccionando el impacto real de sedes como Brasil 2014 y Rusia 2018. Bienvenido, Erasmo. Muchas gracias por la invitación. A mi derecha, Andrea Legarci, quien es abogada egresada del ITAM con especialidad en la Northwestern Pritzker School of Law de Chicago. Es divulgadora experta en economía política y análisis social con un enfoque crítico en la desigualdad y las políticas públicas. Creadora del proyecto The Red Flamingo y cofundadora del espacio de networking para mujeres She Slay, ha participado en foros de Naciones Unidas como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW por sus siglas en inglés. Su trabajo se especializa en desmontar narrativas superficiales para explicar cómo las reglas del sistema y el poder moldean las condiciones de la vida real. Andrea, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estoy súper honrada de estar aquí con ustedes dos. Bienvenidos sean los dos. Vamos a platicar hoy de este torneo que se llevará a cabo en 3 sedes, aunque en México, tendremos solo 13 partidos. Ya hablaremos un poco más del tema. La idea es responder la pregunta: ¿cuál es la promesa económica que deja el Mundial en un país sede y cuál es la realidad que ocurre al final del torneo? Comenzaremos con Erasmo, que además de un investigador importante del tema, ha sido un asiduo visitante, espectador de torneos grandes como mundiales y Juegos Olímpicos. Además de esa experiencia académica y la experiencia del aficionado, nos gustaría que nos expliques el contexto histórico de cómo es que la FIFA ha elegido las sedes de las Copas del Mundo, sobre todo las recientes, que han tenido bastante de qué hablar. Bueno, en un principio las Copas Jules Rimet y después Copa del Mundo se daban entre América y Europa, que eran realmente, o Sudamérica, que eran realmente los que jugaban fútbol en aquel entonces, o el llamado soccer. Y posteriormente ya se habla de la globalización del fútbol y obviamente ya se va a otros continentes. ¿Dónde se rompe esta parte de ir y venir entre Europa y América? Pues en el 2002, cuando se le da la sede a Corea-Japón, no se le podía decir que no a ninguno de los dos países, entonces por eso se hizo la parte dual. Y posteriormente se da una rotación continental o de confederaciones para la FIFA. Blatter tuvo que hacer varias jugadas políticas dentro de la organización y dejarlo como un mandato, una obligatoriedad, un mandatory como se dice, para que pudieran darse esta rotación de sedes, ya que se buscaba que se diera en África, que es un gran mercado, también muchos aficionados, pero los votantes, las federaciones no votaban por África, entonces tuvo que ponerse en papel una regla de que se tenían que rotar las sedes, y entonces como Sudáfrica 2010 realmente lo logra, porque Alemania fue quien le gana o le quita la sede a Sudáfrica en 2006 y vuelve a Europa, que ese es también otro de los temas. Los europeos siempre quieren el mundial en su continente, son muy recelosos del fútbol y entonces tuvo que hacer esta parte de rotación. Y esta rotación ha beneficiado, pero también ha perjudicado, porque al momento de ser obligatoria la rotación, Brasil obtiene la sede sin precandidatura, sin candidatura, sin inversiones previas, y por eso después tuvimos lo que tuvimos en la parte de Brasil, ¿no? Que ahorita
ahorita vamos a profundizar bastante en eso. Esto se quita, ya no existe esta parte de rotación continental de manera forzosa o formal, sino que se está dando nuevamente de una manera informal, y por eso 40 años después nos cae nuevamente a la parte de Norteamérica el Mundial. Hubo algunas polémicas en sedes recientes, en elecciones recientes, sobre todo para Rusia y para Qatar. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, cuando se lanzan las convocatorias para 2018 y 2022, pues obviamente estaba Estados Unidos, estaba Inglaterra, España, Portugal. Marruecos, que siempre buscaba lo ha buscado. México de repente se sube y se baja. Pero con tanto tiempo de antelación el que se estuviera dando una sede, pues ya a mí me daba esa espina, ¿no? Dije, no, es que no va a ser de los clásicos países tradicionales, sino que se va a innovar, se va a llevar a lugares diferentes, ¿no? Entonces sí me atreví como ahí en la Ibero a apostarles a los compañeros, a todos los que nos dedicamos a esta parte del fútbol y la investigación, y sí dijimos, va a ser Rusia, va a ser Qatar. Y así fue, ¿no? Tenían que darle a Qatar el tiempo suficiente para la construcción de sus estadios, etcétera, y a Rusia también el tiempo suficiente para hacer todo lo que llevó a cabo en el 2018. Y obviamente esto trajo mucho, pero mucho coraje a Estados Unidos y a los europeos, ¿no? Que se veían ya nuevamente con la sede. O sea, Estados Unidos quería repetir a nivel de confederación con CONCACAF la parte de ser sede, y no fue así, ¿no? Y eso trajo otra serie de situaciones al interior de la FIFA, con Blatter, con cuestiones de corrupción, con cuestiones de pago de votos, etcétera, que acabaron con el periodo Blatter. Ahora tenemos a un nuevo presidente de la FIFA, pero que relativamente sigue esta parte de buscar, más allá de una rotación continental, sino dónde estén más asegurados los capitales para llevar a cabo una Copa del Mundo. Correcto. Andrea, en la selección de sede, la FIFA exige ciertos requisitos importantes para cada ciudad que va a albergar el torneo. En México lo hicieron inteligentemente, eligieron a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que ya tenían la infraestructura deportiva. Sin embargo, cada ciudad necesita hacer gastos e inversiones para que puedan recibir al público que tienen que recibir y para que la afición, tanto local como extranjera, se pueda trasladar de ida y vuelta hacia los estadios. Ayúdanos a entender la diferencia entre un gasto y una inversión pública y quiénes son los que asumen estos costos en cada sede. Claro, bueno, la diferencia entre un gasto y una inversión pública es, el gasto es algo que simplemente se hace, digamos, para lucirse dentro del mundial y que realmente no termina por beneficiar a los ciudadanos a largo plazo, y una inversión en temas de política pública es algo que independientemente del mundial va a seguir trayendo bienestar a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que si hay una inversión en transporte público, pues es algo que, aunque se vaya el mundial, a los mexicanos les va a seguir produciendo algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, si lo pensamos en términos de gasto, son, digamos, dinero que el gobierno no tenía pensado invertir en eso, no era su prioridad, y que solamente lo está invirtiendo porque viene el evento y que realmente no representa para los ciudadanos ningún tipo de beneficio. Al contrario, se vuelve un costo de mantenimiento a largo plazo para los países, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, ¿quiénes son los que terminan realmente asumiendo los costos? Pues los contribuyentes. Específicamente, si nos metemos a ver el presupuesto, pues lo que podemos ver en el presupuesto federal es que la lana para financiar el mundial va a salir prácticamente, o sale de 3 fuentes. La primera, del presupuesto federal; la segunda, del presupuesto estatal; y por supuesto de capital privado. Eso que nos dice que entonces las ciudades sede van a tener, los contribuyentes, un gasto doble, porque es el de su ciudad, o sea, su contribución, la de su ciudad a nivel estado, plus la de a nivel federal. Entonces, bueno, pues eso es como súper importante. Y en temas de capital privado, lo que solemos ver es que se invierte en la remodelación de los estadios, y la recuperación de la inversión no se hace necesariamente con el mundial, sino se hace con la infraestructura que se va a usar después para conciertos, para otro tipo de competencias, etcétera. Y entonces realmente nos vamos dando cuenta con este tipo de dinámicas económicas que la ejecución del mundial crea una distorsión económica para
para el gobierno de cualquier país que lo reciba, especialmente el gobierno mexicano, justo por lo que decíamos, ¿no? Porque por un lado, los ingresos del Mundial, para empezar, la FIFA pues ya los tiene súper asegurados. Desde antes de que ocurra el Mundial, la FIFA ya tiene muchos ingresos asegurados provenientes de los derechos de transmisión, de la taquilla internacional, de los patrocinios, etcétera. Mientras que las ciudades le están apostando a un ingreso que lo más probable es que no se regrese la inversión en la misma proporción de lo que se está invirtiendo, ¿no? Entonces, al final del día, no, el dinero del Mundial está seguro para una parte, pero para la otra parte, que son las ciudades, es una apuesta, incluidos los ciudadanos. ¿Qué significa el concepto de costo de oportunidad y cómo podemos comprender los ciudadanos estas acciones, estas decisiones que toman los gobiernos a partir solo del megaevento? ¿Cómo podemos reflexionar al respecto? Bueno, el costo de oportunidades, en este caso, por ejemplo, es lo que el gobierno deja de financiar por invertir en las cuestiones del Mundial. O sea, sabemos que el presupuesto de nuestro país, pues obviamente es limitado. Eso quiere decir que lo que antes quizá no era prioridad, por ejemplo, como arreglar ciertas calles, pintar ciertas calles que se sabe que es por donde pasa el turismo, pues eso no era prioritario, ¿no? Y ahora, pues es algo que el gobierno decidió utilizar ese recurso que se podía usar para otras cosas, en lugar de para el tema, no sé, por ejemplo, de búsqueda de personas desaparecidas o cualquier otro interés, ¿no? La creación de hospitales o lo que sea, es dinero que ahora se está usando para para dejar la ciudad lista, ¿no? Para recibir a todo ese turismo. Ahora, como iremos viendo, no significa que toda la inversión derivada del Mundial sea negativa, pero no podemos dejar de ver que claro que hay un costo de oportunidad en donde el gobierno está decidiendo y le está dando prioridad realmente más a este espectáculo que quizá a las otras necesidades de los ciudadanos. Sí, sucedió en Monterrey, por ejemplo, que el gobierno de Nuevo León anunció 36 kilómetros de renovación de las vías del metro y quedaron en 12 o 13. No se explica del todo por qué sucedió así, aunque después del sorteo del Mundial fue que el secretario de Movilidad anunció que no iban a terminar las vías del metro. No quiero decir que es porque no les tocaron buenos partidos, pero quizá. Entonces, Erasmo, háblanos de Brasil y de Rusia, sobre todo de Brasil. Me interesa mucho saber todo lo que conoces de lo que pasó allá en 2014, que venía desde antes, ¿no? Incluso desde la Copa Confederaciones, 2013, ya había pues lucha social por lo que estaba sucediendo. Cuéntanos qué pasó allá. Sí, ahí lo que pasó en Brasil fueron varios factores. Brasil buscó esa proyección, ese prestigio internacional que te dan los, pues ya ahora, gigaeventos. Yo ya les llamo gigaeventos, porque estamos hablando de ya más de 100 juegos, ¿no? Más de 100 partidos. Ya no es ya rompimos el megaevento, ya es gigaevento. En aquel entonces todavía era megaevento, pero ellos en esta parte de este siglo XXI, donde los famosos países BRICS, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India, quieren salir a comerse el mundo como las nuevas potencias. Brasil agarra como idea principal esto y enfocarse en su internacionalización y hace para sí los dos grandes eventos, Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial de Fútbol FIFA. Entonces, y tenerlos de manera seguida. Como bien lo 2014-2016. 2016. Como bien se acaba de explicar, pues se habla de esta parte de inversión, pero esta parte del dinero, pues ¿de dónde va a salir? Si del capital privado o de las arcas públicas. En el caso de Brasil, con una política más social, con gobiernos más sociales que no quieren a la industria privada, buscaron ser ellos mismos los que van a financiar. Entonces, a diferencia de un México donde los estadios son particulares, no son del municipio, no son del estado, no son de la federación, en Brasil sí. Entonces, pintarlo, a construirlo, renovarlo, pues salió de los impuestos, salió de los contribuyentes. No es que cierta marca refresquera o de cerveza, como pasó aquí con el Estadio Azteca. Ajá, no, un banco, claro. No. Fue el capital del gobierno, el dinero del gobierno, lo que se utilizó para, ¿no? Y sí se pintaron proyectos inmensos. Era construir el estadio y hacerlo social, ¿no? Era el estadio, hospital, escuela,
casas, comercios, plaza comercial, parques, proyectos que a todo mundo en Brasil lo dejaron fascinado. Pero fue pasando el tiempo, como decía hace rato, no buscaron la candidatura, o sea, un precandidato, no fueron candidatos, no hubo con quién luchar, nadie en Sudamérica levantó la mano, más que una efímera manita ahí levantada de Colombia. La FIFA dice, pues te toca el Mundial, ¿no? O sea, ¿a quién más voy a escoger? Porque la ley de la FIFA dice que tengo que rotarlos. Entonces Brasil lo adquiere, pero pues se van lentos, no lo hacen, la burocracia, él todavía falta. Y eso que tuvo la Confederaciones un año antes. Y aún así todavía olía a pintura fresca, a cemento fresco. El estadio en la inauguración de ya el Mundial de 2014 no tenía una gradería terminada. Las banquetas alrededor del estadio estaban sin terminar. O sea, muchas cosas que no se hicieron a tiempo, ¿no? En esta parte también de los hospedajes, las carreteras, también es dinero del contribuyente. Entonces, el Estado brasileño quiso abarcar tanto en todas las áreas que fue imposible que lo llegara a hacer, y obviamente también la gente te empieza a decir en la calle que la corrupción, ¿no? Lo que se llevó el gobernador de esta parte, el administrador de esta otra, etcétera, y todos estos señalamientos de corrupción no ayudaron, ¿no? Y le digo, es que no solamente fue uno, fueron dos. Entonces terminan uno y luego todo hacia Río 2016, ¿no? Y otra vez volvieron a renovar el Maracaná, que para que la pista y que el campo y que aquí y ahora hacer esto y todo en una sola zona. El nuevo sistema, iban a hacer un tren, el cual nunca lo hicieron, iban a conectar las dos ciudades más importantes de Brasil. También se hablaba de que iba a ser Brasilia también conectada con Río y Sao Paulo, pero nada más Río y Sao Paulo, no se hizo nada de ese tren. Entonces sí se prometió mucho, sí se buscaba mucho, pero todo salía del Estado. Entonces el Estado pues no puede hacerlo todo, ¿no? Esa es la lección de Brasil. Tiene que haber un equilibrio entre lo privado y lo público. Y lo que nos enseñó después el Mundial del 86 en México es que a veces es mejor que lo lleve la iniciativa privada, lo lleven más los privados que la parte pública, ¿no? Y el ejemplo es en los Juegos Olímpicos es Barcelona 92 y Los Ángeles 84, ¿no? De que es más la inversión privada que la pública, pero luego, bueno, vienen las otras críticas de que es demasiado comercial, de que solamente son los intereses económicos, pero como ya estamos hablando de que cada vez van a ser más giga eventos, entonces sí se va a requerir más del capital privado. En el caso de Rusia, otro estado, otro país que también metieron su propio dinero, hubo una mejor planificación, aunque simplemente si nos enfocamos en la subsede de Mundial que es Sochi, que también fue de Juegos Olímpicos de invierno en 2014, fueron los más caros de la historia. Pero es que ellos juntaron tres cosas: el estadio, sede de Mundial, el estadio y todo lo relacionado con Juegos Olímpicos de invierno y Fórmula 1. Entonces fueron 3 eventos en una sola ciudad, por eso son inmensamente caros. Actualmente yo no me atrevo a decir una cifra porque todavía no se ha terminado de calcular realmente cuánto se invirtió solamente en esa sede, y de ahí hay que invertirle a todo lo demás: aeropuertos, estadios, ciudades, trenes, etcétera. Y en términos de prestigio internacional y geopolítica, porque después de que fue el Mundial en Rusia, sucedió años después la invasión a Ucrania, e instantáneamente el fútbol ruso fue borrado de competencias internacionales. Ahí es donde viene otra de las teorías o de las prácticas que vemos. Los Juegos Olímpicos y los campeonatos de fútbol lo que te llevan es quiénes son las potencias o las siguientes potencias, ¿no? Entonces cuando Rusia adquiere los Olímpicos de invierno y el Mundial, era como otra vez el entrar en los países de primer orden. Estaba haciendo esta marcha lenta o muy fuerte de ingresar nuevamente al club. Era parte del club de los países más desarrollados del mundo. Tuvo esa situación de Crimea. Lo pensaron muy bien y la estrategia salió muy bien. Previo a y después de, o sea, entre los Juegos y el Mundial hicieron su jugada, se quedaron con esta parte del territorio, pero después viene lo de Ucrania y obviamente pues el mundo lo desprestigia, ¿no? Quedan fuera para el campeonato 2026, no pueden participar y ya no pueden hasta ahora no han podido participar en mundiales, ¿no? O sea, entonces todo ese trabajo del prestigio internacional para abajo. Y curioso que solo pasó con los rusos, ¿no? Curioso. Andrea,
Explícame este concepto que siempre se dice cada vez que hay un gigavento, que bueno, este será el primero porque va a ser monstruoso, 48 selecciones, 104 partidos en 3 países, en 16 sedes. ¿Qué significa la derrama económica que se derramará en el territorio nacional durante el Mundial? Bueno, básicamente se refiere a lo que la gente va a venir a gastar en un corto plazo, ¿no? O sea, toda la parte de turismo, industria hotelera, souvenirs, todo el tema de consumo en restaurantes, todo, básicamente ese tipo de gasto que hace el turismo en México y lo que se deja gracias a este evento. Ahora, el tema es que una cosa es que obviamente caiga todo ese dinero en nuestra ciudad, que claro que es positivo, pero otra cosa es que realmente se retenga ese dinero a un mediano plazo, por lo menos, ¿no? Entonces, ahorita que justamente estabas mencionando, por ejemplo, el tema de cómo manejar con la industria privada versus la parte pública, quizá convendría en un futuro ir planteando una lógica económica en la que el privado financie y más bien el público, o sea, la parte del orden público, el Estado, se encargue de regular de forma eficiente a través de políticas públicas que funcionen para hacer que ese dinero sí se quede para los mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer política pública para que la gente consuma local? ¿Qué tipo de estrategia fiscal podemos generar para que se quede algo de esa pues, recaudación que va a ocurrir durante el Mundial? También, por ejemplo, ¿no? Sería una excelente oportunidad para que empezaran a bajar las barreras de entrada para el comercio informal y que le empezaran a permitir más a la gente entrar al comercio formal, pero bueno, ¿quién tiene 10,000 pesos para un acta constitutiva y ir al SAT que te van a dar cita en un año y el Mundial ya es mañana, ¿no? Entonces, como que la verdad es que creo que de la parte pública, o sea, como que continuando un poco con lo que decías, igual y más que pensar en el financiamiento, que bien se pueden encargar la parte privada, el Estado debería encargarse de hacer política pública para que el dinero se quede aquí, para que la competencia sea justa, para que no haya concentración en plataformas digitales como las que ya conocemos, que no voy a mencionar, pero que son de hospedaje, de transporte, que ya las conocemos muy bien, y que realmente podamos evitar que haya también un abuso en los precios, ¿no? Porque también vemos eso en el turismo, que empieza a haber un abuso en los precios simplemente porque es el Mundial. Entonces, creo que por ahí podemos empezar a hacer que la derrama económica sea más que un gasto a corto plazo por parte del turismo y que se quede verdaderamente en los mexicanos. También, por ejemplo, podrían pensar en política pública para que los empleos temporales que se van a crear por el Mundial, pues no ocurran en cuestiones de precariedad, ¿no? Y que verdaderamente después podamos ver una ENOE mucho más fortalecida, que sí se vean datos de que la gente sí tuvo a raíz del Mundial verdaderas oportunidades y no más bien abuso del trabajador aprovechando la necesidad de toda la gente que va a estar circulando aquí, ¿no? Y también en relación con lo que se estaba comentando de los costos de oportunidad, nada más quería como que señalar un dato bien puntual, que es la presidenta señaló que se iba a invertir más o menos 2,000 millones de pesos en movilidad para cada una de las sedes. Si nos ponemos a pensar en temas de costos de oportunidad, tenemos que en este año se han destinado 889,000 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas. Entonces, o sea, y ahorita se está manejando también la narrativa de registra tu teléfono para que podamos arreglar el tema de la búsqueda de personas. ¿Verdaderamente necesitamos un registro o necesitaríamos una mejor distribución y uso del presupuesto y las prioridades que tiene el gobierno, ¿no? O sea, son cuestionamientos que dejo ahí sobre la mesa y que creo que podríamos explorar a la hora de hablar de un beneficio verdadero del Mundial para la gente. Y un punto más también, hablábamos del prestigio, ¿no? Del prestigio que te da como país a nivel internacional. También sería muy interesante cuestionarnos la narrativa que se ha querido impulsar en el gobierno actual de que los gobiernos de izquierda funcionan, ¿no? Y entonces, ¿cómo el Mundial abona a esa narrativa? Y si verdaderamente va a ser algo que se pueda sostener una vez que ocurra aquí. Son cuestionamientos que creo que es como súper importante tenerlos presentes a la hora de estar como haciendo un análisis más realista, ¿no? La FIFA previene que se recibirán entre las 3 sedes 35,000 millones de dólares y al parecer, obviamente esto es un cálculo que no se puede saber sino hasta después del Mundial, México obtendrá solo 3,000 millones de dólares solo de esa derrama.
Entonces, y de los empleos temporales serán 120,000 empleos temporales alrededor del Mundial. Yo me pregunto qué clase de empleos temporales, cuánto van a pagar por esos empleos temporales y sobre todo pensar un poco en los voluntarios, ¿no? Que los voluntarios no cobran. Por cierto, yo fui voluntario en Río de Janeiro, me acuerdo perfectamente del metro que iba de Copacabana a Barra da Tijuca, que estaba prohibido para los brasileños que no tenían boletos de los eventos o que no eran voluntarios, ¿no? Por ejemplo. Erasmo, ya hablábamos de Corea y Japón, que es el único ejemplo que tenemos hasta ahora de un mundial compartido. Ahora en este mundial serán 3 sedes y a nosotros nos van a tocar 13 juegos, que serán entre 26 y 32 horas de fútbol. Entre 26 y 32 horas de fútbol, si es que se van a tiempos extra los partidos de segunda ronda. ¿Somos socios deportivos de Estados Unidos o cuál es el papel que está tomando en este momento la sede mexicana como parte de este mundial? Sí, en una visión rápida, pues sí parecería que tanto México como Canadá pues simplemente están acompañando a los Estados Unidos al momento de que la Unión Americana es quien más juegos tiene, ¿no? Pero como decíamos hace un momento, ya es tan grande el mundial que un solo país no puede. Por eso ya incluso Estados Unidos. Incluso Estados Unidos. Ya viene en el siguiente también. Va a ser Marruecos, el candidato eterno, que ahora sí ya lo logró. España, Portugal y bueno, los juegos que van a hacer también en el Cono Sur, ¿no? Paraguay, Argentina y Uruguay. Entonces, estamos hablando que ya no se puede solo. O sea, ya nosotros lo podemos decir, ¿no? La gente dice, no, es que somos satélite de los Estados Unidos. No, es que ya no se puede como antes. Pero sí, hay una mayor concentración en los Estados Unidos. ¿Cómo nos deja parados nosotros? Es que tampoco a nosotros nos podían decir que no. No nos podían decir, no te vamos a dar otro mundial. Con el Azteca y su historia. Con la afición mexicana. Con el poderío económico que es México a nivel de fútbol también, ¿no? El mercado de piernas, como se le conoce, la Liga Mexicana, hombres y mujeres, no solamente estoy hablando de los hombres. Entonces también ya la mujer mexicana que participa en eventos deportivos va creciendo. El Mundial de Mujeres también ya lo vamos a tener nosotros. Entonces no nos podían decir que no. Y la FIFA lo que busca es el mercado canadiense. Si bien las mujeres en Canadá son las que están participando, son campeonas, etcétera, pero necesita que también los hombres, o sea, si lo vemos como alguien que te vende, la FIFA necesita seguir vendiendo su producto. Entonces, afianzar su mercado mexicano, seguirlo extendiendo en los Estados Unidos y que Canadá también ya entre a este mercado mundial del fútbol, ¿no? Entonces, a ninguno de los tres nos podía decir que no y ninguno de los tres podemos solo. ¿Por qué? Porque ya es muy grande dentro del nuevo esquema de la FIFA. ¿Esto por qué? Porque ya le pasó con Colombia. Le da la sede a Colombia con mucho tiempo de anticipación, 12 años, pero después a Joe Avalanche cambia el número de participantes, cambia el número de estadios, cuántos habitaciones de hotel debe de haber y la comunicación, y Colombia no pudo. Entonces, ¿qué es lo que hago antes? Hago las reformas, pero también me fijo a quién le voy a dar la sede. ¿Por qué? Donde necesita haber dinero, inversión asegurada y que realmente pueda haber una parte de organización efectiva. Y para eso México se pinta solo, ¿no? Claro. Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales. Es decir, tenemos experiencia y somos buenas sedes, somos buenos anfitriones. ¿Y qué sucedió con Corea-Japón? ¿Qué pasó después del Mundial con ellos? Corea-Japón, lo que dicen en aquel entonces fue una pesadilla. ¿Por qué? Porque bueno, aquí por lo menos hay tierra, ¿no? Pero allá no, era el mar, era la frontera. Los periodistas se tuvieron que partir, las televisoras, etcétera. Unos van a estar en Japón, otros van a estar en Corea. El cruce de información entre ambos países, para nosotros parecían culturalmente como iguales, pero no es lo mismo. Las formas de gobierno no son iguales, las tradiciones, los horarios, el clima, también se quejaba mucho de la parte de la humedad en Japón. Conflictos históricos entre los dos. Entre ellos dos, sí ayudó a un mayor acercamiento, o sea, ahora que lo vemos con mayor distancia y visto desde las relaciones internacionales, sí abonó a que hubiera jóvenes que se vieran un poco más como iguales, como vecinos, como compañeros, ¿no? Pero estamos hablando de más de 20 años después, o sea, generaciones, porque pues sí, todavía hay esta situación de las mujeres coreanas que fueron abusadas durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los soldados japoneses imperiales. Entonces todavía hay estas rencillas, todavía hay sobrevivientes de todo esto. Entonces el fútbol
el deporte, el evento, sí ayudó a que se acercaran culturalmente. Pero en cuestiones económicas, el reparto de las ganancias, las transmisiones, el que fue el primer mundial que nos habla de una sede, no de un país, de un número, no de un país, y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, no se habla de un México o un estado, se dice Mundial 26. Norteamérica 200. Norteamérica, entonces acá fueron los primeros acercamientos. En aquel entonces la FIFA dijo que no lo volvería a hacer, pero ahorita estamos ahora ante algo mayor, que son 3 países y que estamos hablando de desde Guadalajara hasta Filadelfia, desde Vancouver hasta Monterrey, Ciudad de México hasta Kansas, o sea, son distancias impresionantes y espero salga bien. Me preguntaban en una entrevista que qué era lo que había en común entre los 3 países y yo les dije, pues los mexicanos, ¿no? Estamos en todas partes, estamos en los 3 países. Andrea, entonces, después del torneo, después del Mundial, ¿con cuáles indicadores estadísticos podríamos medir los resultados, los ciudadanos? ¿Cómo podemos saber si todo esto de lo que estamos hablando realmente nos va a servir de algo a nosotros? Claro, pues podríamos empezar, por ejemplo, con el PIB. Podríamos ver un crecimiento, o deberíamos de ver un crecimiento por lo menos tantito. También podríamos ver el indicador de confianza del consumidor, que nos dice qué tanto la gente está dispuesta a gastar, si siente que su situación económica ha mejorado o empeorado, específicamente evaluada durante este periodo. También podríamos revisar la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, para ver si se generó algún tipo de empleo a mediano plazo derivado de esto. Podríamos revisar también el DNUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, para ver si hay nuevos negocios hechos a partir del Mundial. Y también podríamos revisar la recaudación tributaria de IVA y EPS durante el periodo del Mundial en México. Otras preguntas que nos podríamos hacer aparte de los indicadores serían, por ejemplo, si mejoró el transporte público, si se redujeron los tiempos de traslado, si realmente la infraestructura que se construyó para el Mundial se utiliza después del Mundial y no se quedó como simplemente algo decorativo. Y un análisis también muy interesante sería ver el beneficio costo, ¿no? Porque igual y sí podemos percibir beneficios en ciertos indicadores, pero no necesariamente es equitativo o proporcional con los costos. Por ejemplo, ¿no? Si se hace un estadio, es un ejemplo, ¿no? Si se hace un estadio, se va a volver a usar ese estadio. Si se arregla una línea de transporte, se va a volver a usar. ¿Qué tanto se va a volver a usar? O sea, realmente el beneficio versus el costo de seguir dando mantenimiento a toda la obra pública y pues si se va a realmente la gente a beneficiar de eso en la vida cotidiana o no. Ahí en ese punto lo que hay que también, no es fácil, también hay que ponderar los números y no solamente en el caso de México, sino también Canadá y Estados Unidos. Estamos pasando por la crisis del Estrecho de Hormuz, entonces eso ha alterado todo lo que es económicamente medible a nivel mundial. Entonces sacar los datos de este mundial hay que sopesarlo y hay que hacerlo con esta situación de cómo subieron los energéticos, la inflación en los 3 países. Entonces puede ser que en un principio salgan negativos, como no hubo nada. No, a ver, es que vamos a tener que dejar a lo mejor 2 años más, 3 años más y ponderarlo con la situación actual de inflación. Justo eso te iba a preguntar, a los dos realmente, ¿cuánto tiempo creen que necesitemos para poder valorar el resultado del torneo? Hay cortes al año, a los 4 años, es cuando ya es el otro mundial, y a 20 años, a décadas. O sea, no es algo muy sencillo. Y también lo que decía hace un momento, viene la percepción. O sea, a veces no es medible, es lo que la gente percibe o lo que la gente siente o cree. Y a eso también abónale lo que no es cuantificable en el sentido del sentimiento, lo que se puede llegar a quedar en el país. Y entonces ya viene una palabra más amplia que se llama legado. El legado del mundial, que puede ser tangible o intangible. Que justo es lo que hablaba nuestro anterior invitado, Iván Pérez el Míster, de qué legado va a dejar, pensando en México, este torneo en las 3 sedes, como ya lo hicieron en el 70 y en el 86. En el 70 se arraigó el fútbol para siempre y el 86 lo reforzó. ¿Qué podremos obtener del 2026? No, en el 86 nos levantó el ánimo, ¿no? O sea, después de la catástrofe del 85, como que estamos de pie y podemos jugar otra vez, ¿no? En el 70, pues todo el mundo nos está viendo, es el segundo evento después de los Olímpicos, y actualmente sí es difícil.
sí es difícil desde este momento decir qué nos puede traer y pues obviamente no tenemos la bola de cristal para decir qué va a pasar dentro de 1 año, 2 años, en cómo se va a sentir el mexicano y qué proyección vamos a dar ante el mundo, ¿no? Dependemos de qué es lo que suceda durante esos partidos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hablábamos sobre, más bien lo que decías tú, de cuánto se va a poder utilizar lo que se invirtió? Porque lo que se gastó ya nos explicaste que no necesariamente es algo que va a durar o que va a prevalecer, como el mármol que están poniendo en la estación del Metro Bellas Artes, que no sé si es mármol o es granito, pero lo están renovando. Como en Guadalajara, ¿no? Que se extendieron las líneas de trolebús en Estadio Azteca, que ahora ya hay paraderos para que puedas tomar un camión a diferentes direcciones y no tengas que agarrar el camión de 10 pesos que te deja en Xola obligatoriamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que prevalecen después del torneo. Totalmente. Erasmo, háblanos del 2030, que ya decíamos se va a jugar en 6 países: Marruecos, España, Portugal y bueno, unos pocos partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Completamente fuera de lo ordinario en 100 años, porque además será el aniversario número 100 de la primera Copa del Mundo, que se jugó en Uruguay. Marruecos por fin tendrá su sede, España repetirá, Portugal por primera vez, y Paraguay no sé qué está haciendo en la ecuación, pero está en la ecuación. Cuéntanos sobre ese torneo, y ya nos decías que no está establecido ya en el protocolo de la FIFA la rotación de continentes, pero es curioso porque tenemos CONCACAF ahora mismo, tendremos CONMEBOL, tendremos UEFA, tendremos CAF, que es la Confederación de África, y luego volveremos en 2034 a Asia, específicamente a Arabia Saudita. Danos tu visión al respecto. Sí, de una manera indirecta se cumplen otra vez una rotación informal de los continentes para que nuevamente caiga en Asia y específicamente en Arabia Saudita. Cuando analizábamos esto en la Ibero, en el Mundial 2006, o sea, cuando empezamos a hacer este tipo de análisis en el 2006 y posteriormente en el 2010, ya en aquel entonces hablábamos de que el Medio Oriente eran los que tenían peso, plata, peso, oro, ¿no? Y los petrodólares. Entonces, pues los mega eventos y giga eventos necesitan de dinero, no pueden salir solamente con una buena voluntad. Entonces, hacia allá se estaban dirigiendo los capitales. Tuve una serie de escritos por ahí que me publicó también el área de comunicación de la Ibero, en donde el continente asiático se está quedando con muchos de estos eventos, ¿no? Esta parte de idea romántica del deporte, los eventos deportivos en Occidente, es decir, Europa, América del Norte, ya no tienen el mismo impacto que tenían antes socialmente. Entonces, aunado con esta parte de los impuestos, del costo que a mí como ciudadano me puede llegar a traer, las incomodidades de los arreglos, de las construcciones, etcétera. Entonces hay ciudades, me sorprendió mucho, como Múnich, que votaron en que no querían unos Juegos Olímpicos, o los malestares en otros países europeos que no querían los mundiales. Entonces hemos tenido Juegos Olímpicos en Japón, hemos tenido Olímpicos de invierno en China, es la única sede que ha tenido invierno y verano, Beijing. Hemos tenido también otros Juegos Olímpicos de invierno en Corea, hemos tenido el Mundial de Qatar, es decir, Asia se ha estado quedando porque es el mercado. Entonces, sacando la bola de cristal ahora sí, ya lo dijiste, va hacia estos países en 2030, posteriormente Arabia Saudita. Pero no olvidemos que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional tienen en la mira a China, a India y a Indonesia. O sea, son los países a los que más en el futuro se va a acercar la FIFA y tratar de que se venda, se compre y se juegue fútbol, ¿no? India es un mercado difícil porque están viviendo el cricket todos los días. Entonces sí, vimos los altercados que ocurrieron con la visita de Messi en la India, pero están siguiendo un jugador. Entonces lo que se quiere es que jueguen el deporte, que consuman, que compren la playera, que no haya el problema que hubo actualmente, que no se va a transmitir el Mundial en India porque ninguna de las televisoras compró los derechos. Eso no me lo sabía. ¿Por qué? Porque como el horario no ayuda, es en la madrugada, no hay el suficiente número de patrocinadores. Sí hay niños, jóvenes, adultos que quieran ver a Messi o a otros jugadores por la liga inglesa, ya que esta parte con los británicos que tienen muy cercana, por decirlo de alguna manera, pues sí les gusta el fútbol, sí lo ven en Europa, pero el horario no ayuda, el mercado no es tan amplio, la afición no está tan arraigada, entonces se quedaron los derechos de transmisión en un volumen muy bajo, o sea, por más que los quisieron bajar, pues ya no es rentable.
ya no te los puedo dar en 2 pesos porque ya no es rentable para mí venderte la transmisión en ese sentido. Entonces, esperemos que todavía en estas últimas fechas haya ahí algunos patrocinadores que se junten, o el gobierno indio, viendo una situación de un posible mundial más adelante, digan, bueno, yo pongo una parte, yo como gobierno pongo una parte, tú como privado pones una parte, y se pueda transmitir el fútbol en India, aunque sea a las 3 de la mañana, y habrá quienes lo empiecen a ver y empiecen a generar esta afición, ¿no? Pero sí estamos hablando de que a futuro, el futuro de la humanidad está en Asia y en África. Si lo vemos desde ese punto de vista de las matemáticas, la población y el dinero, todo va hacia allá. Occidente está cada vez apagándose un poquito más. No estoy diciendo que va a colapsar y se va a destruir el mundo occidental, simplemente se sigue la teoría de la rotación del Sol, donde los grandes imperios van cambiando y se van dando las botas de poder conforme va saliendo el Sol. Entonces, en América, en Europa va bajando, y China se está formando como la nueva potencia del siglo XXI, posiblemente del siglo XXII, India también, y las poblaciones más grandes están en Sudáfrica, en Nigeria y en Indonesia. O sea que Erasmo Sarasúa predice Mundial China 2038. Posiblemente, es muy posible, no sé qué situación vayan a utilizar ahí para que nuevamente sea en Asia. Posiblemente digan, bueno, a ver, la Confederación de Asia ahora se va a dividir en 2. Medio Oriente y Asia Pacífico. O bien junten a Oceanía o parte de Oceanía y digan, bueno, va a ser primero en 2030 y algo en Oceanía. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, en lo que es Nueva Zelanda y Australia, porque otra vez estamos hablando de un gigaevento, entonces entre las 2 grandes islas, que es Nueva Zelanda y Australia, y posteriormente regresa a Asia y sea China o Indonesia. Que los Juegos Olímpicos serán en Australia, los siguientes, ¿no? Los después de Los Ángeles es en Australia. ¿En qué ciudades? Uy, se me va el nombre. ¿Cómo es de esta ciudad? ¿Con C? No, es con B. ¿Con B? Se me va el No me nombre. acuerdo. Búsquenlo en internet y seguro lo encuentran. Déjenoslo en comentarios. Sí, como no es una ciudad no es de renombre, claro. Que realmente esa es la idea, de que la ciudad se quiere hacer famosa y quiere tener este renombre internacional, pero yo que me gustan los Juegos Olímpicos, me es muy difícil aprenderme el nombre todavía. Sí, Brisbane, ¿no? Brisbane, ¿no? Con ¿Sí? acento Sí es, australiano. ¿no? Andrea, ¿se te quedó algo en el tintero que no nos hayas dicho? Sí, justo como abonando un poco a la parte social que comentas, me parece interesante que no podemos pasar de largo el clima social en México respecto al Mundial, ¿no? Toda la gente que está indignada, la gente que quiere manifestarse, la gente que dice cómo van a sostener la seguridad del turismo y si no podemos sostener la seguridad cotidiana, y si lo logran hacer, ¿por qué blindar la ciudad en ese momento y por qué no hacerlo de una manera siempre cotidiana? sostenible. ¿No? Ajá. Y si verdaderamente México va a poder aislarse y aprovechar ese exposure en el turismo, o si va a ocurrir una desgracia o no, que es algo que igual se ha puesto en el tintero. Otro punto va a ser qué va a pasar también con ciertas economías quizá no tan legales que se suelen dar en ambientes de fiesta, etcétera, y cómo se va a comportar ese mercado en este tipo de eventos, si van a dejar que la gente conviva en paz porque habría consumo, o si va a haber algún tipo de cuestión de altercado y cómo lo va a manejar el gobierno. Son cuestionamientos importantes, y también cómo va a manejar el gobierno las manifestaciones, porque últimamente en las manifestaciones que se han visto ya hay acompañamiento policial junto con los civiles, parecería que un poco para intimidar o no sé. Entonces como que también sería muy interesante ver cómo se va a gestionar esa tensión de sí recibir el Mundial, sí el turismo, pero también cómo vamos a permitir que las voces que se quieren expresar aprovechen el foco de comunicar también la realidad, ¿no? Que México no es nada más un país muy bonito de turismo, de fiesta, que claro que lo es, pero también esta otra realidad que la gente quiere aprovechar de foco, ¿no? Para llamar la atención. Entonces vamos a ver qué tan democrático es pues el gobierno mexicano al momento de abordar cómo van a tratar a las manifestaciones y a la gente que se manifieste. Vamos a descubrir muchas cosas durante el Mundial, como si el tren ligero se tambalea o no con tantos turistas, si ya lo repararon o no. Yo quiero ver eso, nada más tengo esa mucha curiosidad, siempre lo digo, porque cuando vas a la Azteca en el tren ligero siempre está haciéndolo así. No sé si eso ya quedó, porque creo que lo alargaron, ¿no? Le dieron más vagones, quizás eso le da estabilidad. Y vagones nuevos, trenes nuevos. Correcto. Vamos a ver cómo nos va en la ciudad. Y bueno, para cerrar este episodio, el momento favorito de Andrea, tu pronóstico
para la selección mexicana en el Mundial. Te voy a ayudar. Es un Cuartos dato de que final. Ay. es un dato que estoy diciendo en todas partes. También ya se los dije a ustedes, pero lo voy a repetir aquí a cámara para que todos los que nos escuchan se lo aprendan de memoria. En 60 años de historia, el Estadio Azteca se fundó en el 66. México ha jugado un total de 142 partidos en el Coloso de Santa Úrsula, de los cuales solo hemos perdido 8 veces, aunque usted no lo crea. Solo hemos perdido 8 partidos en 60 años, lo cual es una locura. Es la mejor estadística de un anfitrión mundialista de toda la historia. De toda la historia. No ha habido uno. Bueno, Brasil tenía 30 y tantos años sin perder hasta que perdió con Alemania 7-1 en semifinales del 2014. ¿Fue cuartos de final o semifinales? Sí, Cuartos de final. Creo que no me acuerdo. Fue semis. Entonces, bueno, México llega con esta estadística todopoderosa. Va a jugar 2 juegos en el Estadio Azteca de local contra Sudáfrica, la inauguración, y luego contra Chequia en el tercer encuentro. Jugarán en Guadalajara contra Corea del Sur. Entonces, si México gana el grupo, que tendría que hacerlo porque va a jugar 2 veces en el Estadio Azteca, llegaría a 16avos de final contra un equipo de un tercer lugar de varios grupos distintos, que será también en el Estadio Azteca. Tendríamos que ganarlo porque hemos perdido solo 8 veces en la historia, y si ganamos ese juego llegaríamos a octavos de final, que sería el 5º partido en el Estadio Azteca, y ahí sería contra Inglaterra, y ahí le vamos a ganar a Inglaterra 1-0. Me encanta. O a Croacia. Me encanta. Y ya llegamos a cuartos de final, que ahora sería el 6º partido en Miami. Que yo creía que era en Los Ángeles, no sé por qué, pero es en Miami. Probablemente contra Brasil, a la que nunca le hemos metido un gol en mundiales, así que ahí se acaba la historia de México. Bueno, ya les dije la predicción. Confíen en mí. ¿Crees que ahí se acaba? ¿Crees que le ganamos a Brasil en Miami? Yo digo que los números del Mundial 70 de llegar casi al 6º lugar. O sea, yo me iría más por el lugar que vamos a ocupar La al posición. final, la posición, más que al número de... O sea, bueno, el objetivo sería ese. Si llegas a cuartos, ya estás entre los mejores 8. El 6º lugar es nuestra mejor posición histórica. Entonces, En el 70 y en el 86. hay que romper ese 6º lugar. No sé si estamos No tanto listos el para... partido, sino el lugar. No sé si estamos listos para romper nada en este mundial como selección mexicana, pero igual que el tren ligero, igual que lo que veremos en motivos sociales y políticos durante el mundial, se descubrirá en el mes de junio. A ver qué pasa. Que ustedes están viendo esto en el mes de junio, así que probablemente ya lo saben. Espero que no hayamos perdido la inauguración. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. No sé si algo nos faltó por agregar antes de cerrar. Bueno, hay muchísimas Muchísimo más por cosas agregar. de que hablar, pero hasta ahorita es suficiente. Muy bien. Queridos amigos del Museo Interactivo de Economía, no se pierdan los próximos episodios de esta serie. Les recuerdo que son 4 y, por supuesto, visiten la expo Pasa el Balón aquí en Tacuba número 17 en el patio preciosísimo, patio central del MIDE, que algún día fue de los betlemitas. Gran historia, luego te las cuento. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.